Hola, pues estoy aquí en directo. Quería hablaros un poquito sobre todo lo que ha pasado con Kebelka. Quiero que entendáis un poquito lo que ha pasado con Kebelka y la situación en la que en estos momentos quiero que se quede Kebelka, ¿vale? Llevo 2 semanas de muchísimos altibajos. Tanto emocionales como laborales o de trabajo, con unos picos enormes. De repente hay mucho trabajo, de repente, a ver un segundito, porque estaba viendo. Entonces, bueno, una serie de picos muy grandes, intentando saber qué es lo que está pasando. Y bueno, yo ya tengo hecho un análisis, quería hacerlo grabado para poder quitar partes en las que a lo mejor me sienta menos cómoda o poner otras, pero no, he pensado que a mí me conocéis así en mi esencia, me conocéis en directo, creo que es lo que os gusta de mí, luego activaré los comentarios para verlos poquito a poco, pero de momento los activaré en el ordenador, pero de momento hay mucho que quiero decir y lo voy a decir, y además lo voy a decir sin cortes y sin censura. Lo voy a decir desde el corazón, que es donde yo creo que nunca jamás me puedo equivocar, ¿vale? Porque la cabeza a veces te juega malas pasadas. El corazón no, el corazón es muy difícil que te juegue malas pasadas, por eso lo quiero hacer en directo y no lo quiero hacer con cortes y bueno, vamos poco a poco a ello, ¿vale? Primero os quiero explicar cómo nació Kebelka, por qué nació Kebelka, qué es lo que domino, lo que sé y lo que entiendo, porque lo demás que ha pasado hay cosas que entiendo y hay cosas que no. Entiendo bastantes porque torpe no suelo ser. La inteligencia dicen que se hereda de las madres y mi madre es brutalmente inteligente, con lo cual lo he tenido que heredar, ¿vale? A ver, Kebelka nace en el confinamiento, ¿vale? Nace en el confinamiento y nace de una forma extraña. Nace casi en mis inicios en el mundo REBORN mediático. Yo llevaba 5 años pintando bebés REBORN. Llevaba 5 años pintando bebés REBORN a mi aire, como creo que hemos empezado todas, 4 años y pico. No conocía nada de la industria REBORN, no conocía nada del mundo REBORN. Solamente pues me gustó el tema de los bebés REBORN. La primera vez que lo vi con una concursante de Gran Hermano que entró con sus bebés REBORN y dije, ostras, esos bebés los quiero hacer yo. Tenía un trabajo bastante estresante y pensé que era una forma buena de, bueno, pues tener un hobby o una distracción para que cuando yo llegase a mi casa pues pudiera relajarme y desconectar de alguna forma de un trabajo que trabajaba con muchísima presión, viajaba mucho, pasaba muchos días fuera de casa, llevaba un equipo de gente mm, a nivel, bueno, en una zona de España y muy estresante. Entonces necesitaba o quería este hobby y me gustó y lo hice, como lo hacemos todas, ¿vale? Viendo tutoriales en YouTube, había muy poquitos. Mi Facebook era un Facebook familiar donde estaban mi madre, mis hermanos, mis primos, mis compañeras de trabajo, mis amistades. Era un Facebook de unos 400 amigos, 300 y pico, 400, donde era muy activo y hacíamos salas y hacíamos cosas muy activos a nivel familiar y donde se colgaban las fotos familiares, el nacimiento de mi hijo. No era un Facebook mediático para nada. Y yo compraba kits para pintar. Y compraba kits de la única forma que yo sabía comprar kits para pintar, ¿vale? Era, a mí se me rompía la batidora y me metía en Amazon y pedía una lavadora, o sea, una batidora. Y están saltando comentarios, luego los leeré, ¿vale? Porque de momento quiero hablar del tirón. Si me compraba la batidora, me metía en Amazon y compraba una batidora.
Una vez creo que entré a comprar solamente un blister de Loctite, de Superglue, pues porque mi hijo llevaba 3 días pidiéndomelo y yo por mi trabajo, cuando salía, pues estaba todo cerrado y le dije, pídelo por Amazon. Pero mamá, ¿cómo voy a pedir? Entonces no tenía ni el Amazon Prime, pues porque, bueno, pues ¿cómo voy a pedir si me cuesta más el envío? Pues porque yo no tengo tiempo, por favor, pide tu Loctite en Amazon. Y pedía su Loctite en Amazon. Entonces había muy poquita gente que anunciaba en Amazon productos, creo que estaba Illusion Baby solamente, tenía de vez en cuando algo de Dewi, ponían algo de Dewi, ponían... Y bueno, pues fui comprando los materiales y fui pintando. La primera casa que descubrí de bebé reborn fue la abuelita del bebé, y para mí fue un hallazgo encontrar la abuelita del bebé, porque para mí encontrar productos era una odisea. Y bueno, pues yo compraba mis productos y cuando necesitaba un kit, pues me metía en Amazon y pedía mi kit y lo pintaba. Nunca jamás tuve que publicar un bebé, porque en mi grupo de trabajo, en mi grupo de amigos, en mi grupo familiar, cuantos sabían que estaban pintando un bebé me decían, Keka, este que estás pintando para mí, y se lo terminaba pintando para ellos. Y bueno, pues habría pintado 10, 12 bebés. Tampoco había pintado mucho más. De repente nos confinan y empiezo a buscar pues por todos los sitios donde comprar bebés, porque en Amazon pues te daban servicio de... A mí nos confinaron en marzo creo que era, y te ponías y veías kit y te ponía periodo de entrega junio estimado, y decías, oh, si vamos a estar 14 días confinados, ¿cómo voy a comprar una cosa que me van a servir en junio? Porque nadie pensábamos que íbamos a estar 3 meses confinados. Y entonces empecé a indagar por Facebook. Encontré unos kits nacionales que eran de la firma 9 meses, que son todos los que yo pinté en el confinamiento, y me compré además un montón. Y ahí empecé a oír hablar de kits originales, kits falsos, clones. Esa fue la época en la que yo escuché hablar de la industria REBORN, que yo no sabía lo que era la industria REBORN, ¿vale? Entré con el tema de los kits nacionales, me encantaron, además creo que puso un precio Silvia como de 35 euros durante el confinamiento, y yo pues cuando la gente hablaba de kits falsos o de originales, pues yo decía, pues no interesa, pues estoy comprando kits originales por 35 euros. No tenían certificado, y yo decía, pues ahora que la gente habla de original, no original, y estoy comprando unos sin certificado, pero sé que son originales. O sea, yo ahí entré un poquito en caos, ¿vale? Entonces yo empecé a escuchar reivindicaciones de compañeras que en su día me parecieron lógicas, que las entendí perfectamente, que me metí en una guerra, pues que para haber pintado 10 bebés en mi vida y tampoco estar metida en el mundo reborn, pues quizás no era una guerra mía, pero la creí justa y me metí en esa guerra. Porque yo escuchaba barbaridades, escuchaba unas cosas terroríficas, oí hablar de la élite, oí hablar de la cúpula, oí hablar de las que censuraban. En los primeros 14 días de confinamiento fue, ¿vale? Era una información que recibía de repente, mucha información, y la que yo recibía, pues no, realmente no me gustaba, ¿vale? No me gustaba nada, porque yo oía a gente quejarse de cosas que yo veía lógicas. Y de hecho sigo viendo lógicas algunas, otras no. Yo ya os digo que yo formé parte de ese movimiento del clon, pero formé parte del movimiento del clon porque yo pensaba que había que reivindicar, porque yo pensaba que, que la élite a la gente que había por abajo no la escuchaba, que había muchas reivindicaciones que hacer, que las artistas reboners sentían que las escultoras no las escuchaban, que había una gran parte, no, una inmensidad, o sea, para mí era la mayor parte, porque yo lo otro no lo conocía. O sea, el grupo en el que yo entré, el grupo que yo conocí, las amistades que yo hice en Facebook, en pleno confinamiento, una tía súper activa como yo, que tenía 100.000 cosas que hacer en mi vida,
pues de repente me volqué en el Facebook y en hacer algo porque yo no estaba acostumbrada a no hacer nada, ¿vale? Y oía unas cosas que a mí me parecían lógicas. Voy a ir apuntando porque no me quiero ir repitiendo de las cosas que digo. A ver, yo oí, ¿vale? Que puede ser cierto o no, tampoco investigué demasiado, pero había gente que decía que sí, que lo había investigado y que era así. Oí que te comprabas un kit original, que te gastabas 140, 150, 160 euros en una edición limitada, que te costaba muchísimo trabajo vender eso, que accedías a unas coleccionistas y que después las escultoras se inflaban a sacar ediciones abiertas y que la artista Reboner se quedaba como un poco en bragas a la hora de defender con su clienta que le había vendido un bebé reborn, que le dijo que iban a haber 1000 unidades y que después de repente todo el mundo tenía ese kit, estaba sembrado y eran kits que estaban eh, súper copiados en principio por las escultoras, o yo así lo entendía. Entonces me pareció una reivindicación justa. Y yo que soy una tía cañera y que soy una tía que no es que me guste estar en polémicas, no me gusta la polémica, no me siento cómoda en la polémica y no sé competir y no sé luchar, pero sí necesitaba hacer algo y pensaba que yo podía hacer algo y sinceramente pensé que hacía algo para, para evitar los clones. O sea, yo, no en mi ignorancia, porque yo no soy ignorante, es que yo no puedo decir en mi ignorancia porque yo no soy ignorante, ni puedo decir en mi torpeza porque yo no soy una persona torpe, ¿vale? Pero sí que mm, pensé que si las artistas, o sea, las escultoras escuchaban para lo que era para mí la inmensidad, porque todo el mundo hablaba de eso, pues que a lo mejor acabábamos con las copias, que se podía llegar a un punto intermedio donde si prometían una edición limitada, fuera limitada y no se sacaran ediciones abiertas, que si sacaban una edición abierta, pues que el precio fuera inferior. De hecho, en esa época yo estaba comprando kit originales por 35 euros. Creo que los puso, y luego si no, en los comentarios lo podéis poner. Creo que Silvia de 9 meses los puso en pandemia, creo que fueron a 35. ¿Vale? Entonces, pues yo vi que se podían pintar kit originales por 35. Entonces, a mí ir de 35 a ciento y pico se me disparaba. Y como yo el mundo de los negocios, el mundo del mayoreo, el minoreo, la venta al por mayor, al por menor, tengo 57 años, he trabajado en muchísimas cosas. He trabajado en banca, he trabajado en clínicas, he trabajado en muchísimas cosas y mi experiencia me decía que desde que esto sale de fábrica hasta que llega al cliente final, si pasa por 18 manos, si todo el mundo va triplicando, 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 pues cuando llegaba el producto final al cliente final, pues eso llega disparado. Y que pensé que eso estaba en manos de las escultoras. Poder regular eso, poder regular el precio de venta final, que de hecho, cuando yo he lanzado mi línea de productos, que ahora os voy a explicar cómo va, lo he hecho. O sea, puse dos precios, o sea, el precio de mayorista, el precio de distribuidor y el precio de venta al público. Punto. Entonces, hay unas condiciones para ser mayorista, otras para ser distribuidor y otra para ser venta al público. Porque quería evitar eso, que por cada mano que pase se vaya triplicando, que era el problema que yo vi y donde yo pensé que estaba el problema de las copias. Yo decía, digo, no, nadie pinta copias por pintar. O sea, si tú te compras un clon y te cuesta venderlo porque todo el mundo te ataca, porque todo el mundo te entra en tu Wallapop o en tu perfil de Facebook a decirte que estás cometiendo un crimen federal porque es una copia, pues que si las niñas se sentían atacadas, pues que al final iban a entrar como en una lucha de poder o en echarse un pulso que creía innecesario, que yo pensaba que era mucho más fácil que, que las escultoras escucharan esas reivindicaciones, que las escultoras pusieran, pusieran medios
para que eso no ocurriera y que pudiéramos trabajar con un precio justo. Y entonces estuve pues, desde el confinamiento, que fue en el 2020, hasta noviembre, diciembre, o sea, desde marzo a abril hasta noviembre, que yo decidí no volver a pintar clones, ¿vale? Pero que fue una decisión mía, que no es ni la mejor ni la peor, o sea, yo tengo libre albedrío. Puedo decidir en un momento dado si quiero pintar clones y puedo decidir en un momento dado si quiero pintar originales. Entonces, mi visión cambió. Y mi visión cambió por otro motivo. Mi visión cambió porque vi que dentro de los clones había muchísima competencia. Mi pintura ya había adquirido cierta calidad, ya me gustaba la calidad de mi pintura y no quería competir en precios de 150. Entonces yo me pasé a pintar originales porque yo los bebés míos los vendía en 340, 320, 360 y con clones no me veía capaz de defender ese precio y me sentí más cómoda pintando originales y decidí empezar a pintar originales. Nadie me obligó a pintar clones y nadie me obligó a pintar originales. Pues fue una decisión que en su día tomé, entré con una serie de una realidad que yo vi, acertada o no acertada, y cuando yo ya fui consciente de otra realidad, tomé otra decisión. Que no quiero que un bando entienda mi posición ni el otro bando no entienda mi posición. Sí que creo que tomé una decisión conociendo las dos partes, ¿vale? Pero que no es la acertada ni la errónea, es la que yo tomé. Como si mañana decido volver a pintar clones, es que yo tengo derecho a cambiar de opinión todas las veces que me dé la gana. En un momento dado pienso una cosa y mañana puedo pensar otra. Y solamente tengo que rendirme cuentas a mí, a mi moral, a mi conciencia, a mi bolsillo, a mi público y no al resto que haya por otros sitios, ¿vale? Pero sí que es cierto que cuando yo me abanderé de una causa que no me correspondía abanderarme, que no me arrepiento de haberlo hecho y que si volviera atrás posiblemente lo volvería a hacer, porque yo pensé que las escultoras necesitaban oír lo que las artesanas estaban sintiendo y que nadie se atrevía a decirlo, porque a mí me transmitían miedo. A mí las artesanas REBORN me transmitían miedo. En ciertos grupos se puede hablar de esto, pero si estás en otros grupos tienes que hablar de otra cosa, porque si no te tachan de y te critican y te ponen en un bando y te ponen en otro. No me pareció justo y abanderé una causa que no era la mía, pero que me apeteció hacerlo y de la que no me arrepiento. ¿Vale? Es que no quiero que se me vaya nada. Por eso digo, no sé, lo voy a hacer muy largo, con lo cual lo van a ver las 4 que realmente le interese. Y el resto me da lo mismo, ¿vale? Porque luego de Kebelka sí que voy a hablar al final y además me voy a poner muy seria. ¿Vale? Entonces, una de las causas que a mí me escoció y me dio pavor es cuando desde esa realidad o desde ese grupo que había, alguien dijo que es una de las cosas que se me ha criticado mucho, que es que claro, si hacías público o se hacía público que tú pintabas clones, que luego en las ferias te iban a censurar, que no te permitían entrar en las ferias REBORN. Creo que eso a algunas cuantas les ha dolido mucho porque me han escrito diciendo que yo dije que las iba a arrastrar por la feria. Yo creo que nunca he dicho que voy a arrastrar a nadie, simplemente dije, y si les han puesto bocadillos, lo siento, pero esto es así y la gente que estaba ahí lo puede corroborar si quieren, porque la gente sigue con miedo, ¿vale? Yo lo único que dije es, vamos a ver, entre otras cosas, yo también he hecho muchas ferias medievales y he organizado ferias medievales y sé lo que es que te revienten una feria medieval, que tú organices una y enfrente te pongan otra, porque me ha pasado organizando ferias. Entonces dije, vamos a ver, pues bueno, pues aprovecharos, pero que os censuran, que no podéis ir a las ferias. ¿Pero dónde se hacen las ferias? Me dijeron, un hotel.
Bueno, pues cogeros el hotel de al lado y en lugar de gastaros toda esa parafernalia de dineral en montar la feria, pues os vais, os ponéis, pero porque las censuran, ojo, no para jugar con el pan de nadie, yo nunca he querido jugar con el pan de nadie, ni reventar una feria a nadie para que no tenga para comer, no. Vamos a ver, tú montas una feria donde censuras a que niñas puedan acceder porque pintan clones. Entonces, esas niñas cogen el hotel de al lado y pagan a una persona que dé publicidad y a todo el público que sale, pues le dan su publicidad y le dicen, en el hotel de al lado hay más REBORN y la gente va a ir. Entonces, si hay un público que vive de la foto, de la pose, de hacerse la foto con la escultora, que os digo que en ese momento mi realidad era que la escultora no las escuchaba. Entonces, que había una forma de que las escultoras las escucharan y era hacer ruido. O sea, si no te escucha la escultora, haz ruido y entonces te van a escuchar. Y montaros una feria paralela para si queréis ir a ferias. Pero yo tampoco entendía, pero vamos a ver, es que a mí no me gusta estar donde no me quieren. Yo voy a un sitio y si veo que 4 me miran mal, buenas tardes, buenos días, señores, me voy. Entonces, si vosotras estáis pintando clones, ¿para qué queréis ir a esas ferias? ¿Vale? Montaros vuestra propia feria, ¿vale? Es un poco lo que dije, no que yo iba a ir a reventar a nadie en ninguna feria. Jamás he dicho que iba a reventar a nadie en ninguna feria. Tengo 57 años, me he educado en colegio de monjas, tengo 2 carreras, yo no voy por la vida reventando a la gente. Yo no voy por la vida reventando a la gente. Bueno, por eso es muy bruta, pues porque me gusta ser bruta, ¿vale? Pero eso no quiere decir que yo no tenga educación, ni tenga principios, y ni que yo sea una camorrista que vaya por la vida reventando a gente, ¿vale? Entonces, como eso se ha dicho, pues ya está. Yo no he querido jugar con el pan de nadie, ni tampoco he querido ir a reventarle la cara a nadie a ninguna feria. He dicho que si no te dejan entrar en una feria, que te montes otra paralela. Punto y pelota, ¿vale? Eso en cuanto a las ferias. En cuanto a lo de, las escultoras, en cuanto a lo de las escultoras, por lo que yo salí muy indignada es porque hubo una publicación de Pinlau que salía llorando diciendo porque me han copiado y ponía el link donde tenías que pinchar para comprar la copia. Y a mí eso, a mí particularmente a Keka, a ella ni me dijo nadie, ni nadie me engañó, ni nada. Particularmente Keka eso lo vio una tomadura de pelo. O sea, si tú pones el link para que compre, yo jamás había buscado un kit en AliExpress, pero cuando Pinlau puso el enlace, entré y compré. Entonces, ostras, si no quieres que compren, ¿dónde es el enlace? Entendí, ¿vale? ¿Que forma parte de mi pasado? Sí. ¿Que renuncia a mi pasado? No. Mi pasado es la consecuencia de lo que yo soy en estos momentos, ¿vale? Es la consecuencia de lo que soy en estos momentos. ¿Que ahora no quiero pintar clones? No, no quiero pintar clones. ¿Por qué? Porque hay otras opciones. Tampoco pago 120, ni 140, ni 160 euros por un kit. No los pago. Yo estoy en torno a los 60 euros, precio máximo. Tengo los kits nacionales, tenemos los REBORN, que de vez en cuando te ponen ofertas. Mis lindos REBORN pone cantidad de ofertas, me meto y pincho las ofertas y los compro de 3 en 3, de 4 en 4. Sí que es cierto que me toca estar más pendiente de que salgan esas ofertas, pero yo abandoné el mundo clon porque había una guerra muy grande y tampoco me sentía cómoda en la guerra. Ya dejé de abanderarme porque yo estaba en boca de todo el mundo sin necesidad de y lo quise abandonar, ¿vale? No quiero que se me vaya la pinza porque tengo plancha hoy, pero mucha plancha. Entonces, el motivo por el que abandoné el pintar los clones, ya lo he dicho, porque había demasiada competencia. Creo que ahora está más complicado porque ahora hay muchísima más competencia, porque ya hasta los chinos los venden pintados. Entonces, ahora hay que centrarse no en comprar un kit barato, sino en invertir, en formarse y en tener una calidad de pintura para que tus bebés puedan tener un valor dentro del mercado. Porque claro, había muchísima competencia. A lo que voy,
cuando yo formaba parte de ese movimiento, de esa reivindicación que en su día yo creí justa, se hablaba de una lista negra, ¿vale? Se habló de una lista negra en la que se iba a incluir a todas las personas. Bueno, aparte, otra cosa que me irritó mucho es escuchar del público extranjero que en España había un hilo de artesanas que mandaban los kits a China para que los copiaran. Es que eso no es verdad. Eso se lo inventaron. Eso no es verdad. Entonces, eso también, cuando dijeron eso, yo también salí con mucha rabia y de cosecha propia, porque eso no fue cierto. Y la prueba creo que se vino dada en el kit de Rosalí, que antes de que llegara el kit de Rosalí a España ya habían venido los clones, ¿vale? Entonces, esa era una lucha que quise defender, ¿vale? Y cogió mucha fuerza, pero también hizo un poco que yo me apartara del mundo clon o no clon, o sea, de los bandos, porque se habló de una lista negra. Se habló de que se estaba confeccionando ya, en la pandemia escaseaba las pinturas y los medium génesis, y se habló de confeccionar una lista negra para no venderle pinturas ni mediums a la gente que pintaba clones. Eso no me pareció injusto, eso me pareció una barbaridad, pero no por la lista negra, no. Lo que me pareció una barbaridad es que yo no hubiera caído en la cuenta de que todas, pintáramos clones o pintáramos originales, dependíamos de una única y exclusiva marca. Y eso me puso la piel de gallina, pero no por la lista negra que me la traía al pairo, o sea, me da igual, pues pinto con maquillaje o pinto con lo que me daba igual. Lo que me puso la piel de gallina es pensar que si el monopolio de pinturas lo tenía solamente una persona o solamente una empresa, que si nos ponían a 100 euros, como luego ha valido el thinning, o a 100 euros la pintura, pues teníamos que comprarlo, porque como no hay otra cosa. Y desde ahí empecé a investigar, y ahí empezó a nacer Kebelka, ¿vale? Yo ya dejé de pintar. La gente que me conoce mucho, saben que tenía 5 o 6 kits pintados en casa y es que ni los montaba. Es que yo creo que ahí, que fue eso sobre noviembre, diciembre, bueno, y la reivindicación que hice, que ahora la voy a explicar, que sobre noviembre o diciembre me puse a investigar. Entonces, cuando todas las compañeras unboxing y abrían cajas con los kits, con no sé qué, yo mis unboxing eran de barnices, de pinturas acrílicas, de distintas formas, de acuarelas, de polvos vinílicos para hacerlas acuarelables, o sea, de cremas de colores para restaurar tapicerías de cuero. O sea, es que no os imagináis los unboxing míos, el liquid. Yo creo que he probado cuando alguien decía, pues yo he encontrado este medium, sí, el de green lo tengo. Además creí que era y compré los tubos que eran inmensos, creo que compré como 4. Por ahí los tengo que tener, luego los enseño. O sea, mis unboxing eran de buscar una alternativa. Y eso empezó a pasar en noviembre, diciembre del 2020 y empecé a buscar una alternativa. Me negaba a creer que todo un movimiento REBORN dependíamos de una única marca. Y ahí empezó a nacer Kebelka, ¿vale? Con mucho esfuerzo, con mucho dinero, gasté muchísimo dinero, ¿vale? Y ahí es donde empezó a nacer Kebelka. Entonces, no voy a admitir, bajo ningún concepto, yo no voy a admitir ese vídeo que circula, ¿vale? Y os reto a todas a que me lo mandéis para que quien tenga ese vídeo, o sea, ese audio mío que circula diciendo que yo he copiado una idea porque yo hablaba de pigmentos, de que si el amarillo me oxida y el rojo me oxida, quien tenga la menor duda, que me escriba por privado, que yo le voy a mandar el primer audio que tengo, ¿vale? El primer audio que tengo. Porque claro, aquí las verdades a cachos yo ya no voy a admitir ni una, ¿eh? De verdad, yo los cocidos me hago la digestión del que me como, pero del que no me como no me hago la digestión. Entonces, señorita, con la que yo hablaba de usted, ¿eh?
que me oxidaba el pigmento, eso ya era dentro del taller al que usted fue invitada. Ya era dentro del taller. Y usted fue invitada porque yo pensé que usted y yo estábamos en una línea de investigación conjunta. Pero me di cuenta que no era. Y me di cuenta en una conversación que tengo donde le dije, he dado con esto. Y usted me dijo, con eso yo ya di hace mucho tiempo. Entonces dije, ojo, usted y yo nos vamos en la misma línea de investigación. Usted a mí me está sacando información, ¿vale? Y en ese momento la expulsé de mi taller, ¿vale? Entonces, vamos a empezar a hablar con propiedad. Keka no ha copiado a nadie, no se ha puesto ninguna medalla que no le corresponde. Todas las marcas alternativas que hay en el mercado hasta el momento que yo conozco, todas han estado en mi taller. Todas. Es que no me voy a calentar. Voy a respirar hondo, que no me voy a calentar. Porque tengo cosas que decir que son verdades como puños y no quiero perder la razón por las formas, ¿vale? Pero Keka no ha copiado a nadie. Hay personas que llevan probando mis productos desde hace 2 años, no los que tengo, sino distintas cosas con las que he dado y con las que he probado y todo, ¿vale? Y entonces yo no tengo que convencer a nadie. Pero bueno, el caso es que sale el taller, ¿vale? Nace el taller y dentro del taller, en el grupo de WhatsApp que teníamos, pues dijo alguien, Keka, paténtalo porque va a llegar una lista y te lo va a copiar. Y salió una y dijo, ¡ojo! Que yo ya tengo mi línea de pinturas. Tienes tu línea de pinturas para salir 1 año después que la mía. Pero la tenías. Porque tú siempre lo tienes todo. Tú siempre, señorita, lo tiene usted siempre todo. Si yo digo A, usted dijo A hace un mes. Es que me acuerdo que yo puse en un vídeo que os iba a enseñar, porque no había barniz mate, os iba a enseñar a hacer satín, o sea, con el barniz satín hacerlo mate, cuando llegáramos a los 500 suscriptores de YouTube, ¿vale? Que yo eso lo llevaba anunciando como 20 días, porque estaba en 300 y pico suscriptores, que cuando tuviera 500 suscriptores os iba a enseñar con el barniz satín a hacer mate, y el día que yo salgo toda contenta, porque yo su canal es que no lo veo apenas, es que apenas lo veo, a no ser que alguien me diga que usted me está criticando, entonces paso a ver lo que dice de mí, como cuando habla del tomate y de la sopa de tomate y de todas esas pamplinadas, ¿vale? Pero bueno, cuando llego y me dicen que no quiero que se me vaya la olla, que tengo las ideas muy claras, por donde iba a decirme, a ver, sí, cuando yo me tiro 15 días anunciando que les voy a enseñar a hacer con el satín, el mate, yo no dudo que usted lo sepa hacer. Yo para usted no era, ni para las que sabían, era para las 500.000 que no sabían, ¿vale? Pero en lugar de decir, qué bien, tal y cual, entra solamente para decir, eso yo ya lo dije ayer en mi canal. Porque es que culo veo, culo quiero. Es que culo veo, culo quiero. Pero bueno, seguimos. Ahora, cuando yo anuncio el Gun Jelly no está en el mercado, porque como usted dice que se compra abajo de su casa, pues dígale a todo el mundo dónde está abajo de su casa para que se compre el Gun Jelly. Porque yo anuncio el Gun Jelly y usted saca el squishy diciendo que se compra debajo de su casa, ¿vale? Entonces, a mí se me ha cogido de caballo de Troya. Pero la única verdad es que Kebelka lleva 1 año en el mercado. Que el escándalo de Kebelka nunca jamás se ha puesto en duda la calidad de la pintura. Se la ha catalogado incluso de maravillosa, ¿vale? Entonces, voy a pedir a todos los distribuidores que han dicho públicamente, porque lo voy a pedir aquí, por las buenas, pero tal, si lo tengo que pedir por las malas, también lo voy a pedir por las malas, ¿vale? A todos los que se han manifestado públicamente, ¿vale? Que el motivo de no distribuir Kebelka, que yo ya no quiero que lo distribuyan, porque ya la distribuidora de Kebelka soy yo. Soy yo, en la semana que viene está en Amazon, está en eBay, y ya no va a pasar por más manos. Quien quiera Kebelka me lo va a comprar directamente a mí, como me lo están comprando ahora, ¿vale? Ya no van a haber 200.000 distribuidores porque no quiero, ¿vale? Pero los distribuidores para ustedes. Pero los que hayan dicho
que el motivo de no vender Kebelka es por el escándalo público de los clones, les exijo que no tengan ninguna marca que esté envuelta en escándalo con clones. Y los va a ver. Y los va a ver. Porque las dos marcas que hay en España que están sonando, ¿vale? Las dos primero han estado en mi taller. Y en una, que son dos socias, una está en mi taller y la otra es miembro activo de los grupos de clones, donde pasa capturas de pantalla de donde compran los kits en AliExpress, las mini Sara y 500 cosas más, ¿vale? Y 500 cosas más. Entonces, que las dos estáis involucradas en clones y estáis ahí esperando a ver como buitres, a ver qué migajas de Kebelka para ver qué migajas cogéis, ¿vale? No. Y ahora os voy a explicar el por qué, para que lo sepáis todos, el por qué ha sido el acoso y derribo hacia Kebelka, ¿vale? Y lo vais a entender, y ahí sí que voy a dar nombres. Ahí sí que voy a dar nombres, empezando por Nancy Flores y por Bobby Bradford. Creo que se llama así, porque no sé ni cómo se menciona, ¿vale? Esos dos nombres voy a dar, y los voy a dar altitos y claritos, ¿vale? Para que sepáis el aquelarre que se le ha hecho a Kebelka y el por qué se le ha hecho este aquelarre a Kebelka. Bueno, la señorita Nancy Flores se apunta a mi taller, ¿vale? Y cuando anuncia que va a sacar una marca propia de pinturas, yo la llamo y le digo, señorita Nancy, que kit no, ¿verdad? Pero pinturas sí. Como usted saque una línea de pinturas, yo voy a hacer público que usted está en mi taller. Y voy a hacer público lo que usted quería que yo hiciera con las niñas de México, que por eso usted y yo rompimos los negocios. No porque usted se enteró a posteriori que yo estaba en el movimiento clon. Esa es una mentira que usted ha ido contando y que se la desmonto con fechas y todo. Y empiezo a desmontarla, porque como esto lo va a ver mucha gente, porque ya Kebelka se ha oído hasta el último rincón de Sudáfrica, ha sonado Kebelka, confío en que esto lo van a ver. Cuando usted se apunta a mi taller, el día que usted se apunta a mi taller, ¿vale? Usted lo hace por PayPal. Yo no me estaba funcionando la cuenta de PayPal. Y usted lo hizo a través de otra persona que usted expulsó de ARA, ¿vale? Y lo hace a través de esa persona que usted expulsó de ARA, que expulsó de ARA a una persona que en su vida jamás ha pintado un clon, ¿vale? Por una conversación que yo tuve, donde yo dije que los kits de 9 meses, que eran fabulosos, que eran nacionales y que no eran clones, y que esta hija dijo, ¡bravo! Y puso 4 aplausos a eso que yo dije, que los kits nacionales eran estupendos, baratos y no eran clones. Una persona puso aplausos y usted dijo que aplaudía a todo mi vídeo. No, solamente aplaudió a ese cacho y usted le retiró el sello de ARA. Pero después usted viene y se apunta a mi taller. Entonces no venga usted a decir, señorita Nancy Flores, no venga usted a decir que usted salió del taller porque se enteró a posteriori, que yo había formado parte del movimiento clon. No, porque usted a la que le pagó es a la que la expulsó por darme aplausos en un vídeo mío. Sabía perfectamente dónde pagó y a quién pagaba, ¿vale? Entonces, eso de que usted se enteró a posteriori es mentira. Pero lo que sí es verdad, y lo tengo todo contrastado, que como ya la he bloqueado no puedo entrar y borrarlo, ¿vale? Lo que usted quería hacer con las niñas de México con mi taller. Y cómo usted quiso manipular y dirigir cómo se tenía que hacer mi taller en México. Eso sí que lo tengo todo, porque a ver, aquí todos tenemos pruebas. Aquí todos tenemos pruebas, lo que pasa es que yo no me escondo, ¿vale? Pero todos tenemos pruebas. Usted es la que ha informado a Bobby Bradford, ¿vale? No, ustedes van juntas. Cuando llego y cojo un distribuidor en México, usted le escribe a mi distribuidor de México y le dice que se desvincule de Kebelka porque se está preparando un escándalo muy grande y que le va a perjudicar ver su imagen junta con la mía. Usted sabía de lo que iba, pero la señorita Bobby Bradford, señorita o señor, es que no lo conozco, la de Trubor, es que no sé quién es, ni mierda que me importa, ¿vale? Porque no sé quién es ni mierda que me importa, es la Gestapo de USA en España, que es la que viene a decirte que cometes crímenes federales, ¿vale? Esa señora me pide la distribución. ¿Y para qué me pide la distribución? Sin pagarme un duro, ¿eh? Me pide llevar la firma de Trubor que lleve Kebelka en Estados Unidos, sabiendo quién es Keka, ¿vale? Sabiendo perfectamente quién soy, sabiendo que le han pedido a gente que retire la distribución
para que no se me vean envueltos en un escándalo que se supone que va a haber, ¿vale? Y ahora, Trubor, para poder lanzar el escándalo, coge y dice que retira la distribución, cuando nunca la tuvo, porque nunca llegó a pagarme. Para coger la distribución te hago un pedido, te abono el 50% del pedido. Cuando yo tengo el pedido hecho, te lo sirvo y abonas el 50% restante. Entonces, todo el día, ponme ella como distribuidora, ponme como distribuidora oficial, es que todavía no me has puesto como distribuidora oficial. Y al final en una publicación se le puso, que tampoco lo hice yo, ¿vale? Y a los 10 minutos dijo, retiro. Vamos a ver, pero tú qué, ¿tú quién eres para venir a juzgarme a mí? ¿Tú quién eres para venir a hundirme la vida a mí? Tú no eres nadie. Tú no eres nadie, señorita Bobby Barford. No eres nadie, eres la Gestapo de Estados Unidos en España, ¿vale? Entonces, ahora mismo mi producto ya no está en Estados Unidos. Ya no está en Estados Unidos porque no. Porque unos han retirado la distribución y a otros se las he retirado yo, ¿vale? Y mi producto ya no está en Estados Unidos. Quien lo quiera en Estados Unidos me lo tiene que pedir a mí, ¿vale? Porque de Estados Unidos se ha retirado, porque ya está bien que alguien decida cuando la ira de Dios me va a caer sobre mi cabeza. Ya está bien, ¿vale? Y luego voy a beber porque no me quiero alterar, ¿vale? Entonces, esa es la señorita Bobby Barford. Pero además es que hay más cosas detrás, porque aquí hay que conocer muchas cosas. Aquí hay muchas más cosas detrás. Aquí resulta que un día la élite española, la élite, ha decidido que la pintura que se queda es otra. Ellos ya han tomado la decisión que lo que va a sustituir a Génesis es esto otro, que es de dos señoritas, que una está en mi taller y la otra pasa pantallazo de dónde comprar copias en China. Pero eso es lo que han decidido ellas, ¿eh? Ellas han decidido que esa es la marca que se queda. Y para que se quede esa marca, cuando lo han decidido, Kebelka ya lleva un año de bagaje en el mercado, Kebelka ya lo han probado más de 3.500 artesanas, Kebelka a la gente le encanta. A mí no me digáis que es que el bebé se os pone blanco, cuando yo he dicho por activa y por pasiva y por 1000 veces que lo tengo que enseñar, que hay que diluirlo una parte de mate por 10 de disolvente, que con 50 mililitros haces medio litro y que esto lo vas añadiendo a gotitas a la textura. Es lo único. Y quien quiera hacer la textura con el mate, el bebé se le va a poner blanco, pero no porque lo diga ella, porque se lo digo yo, que el bebé se le va a poner blanco. Y es el único problema que ha dado Kebelka, que querían hacer textura con mate. Y esto no es Génesis, es Kebelka, ¿vale? La textura la puedo aplicar pura, tal y como sale del bote. Es tóxico, es tóxica, es tóxica. Mi textura no es tóxica, señores. ¿Qué lo queréis? ¿En una etiqueta? Si lo tengo puesto en una etiqueta, pero os lo inventáis todo, ¿vale? Entonces, Kebelka no es tóxico. Es más, te deja la piel súper hidratada. Es como si te hicieras un peeling, ¿vale? Es solamente que la élite ha decidido que la marca que se queda en el mercado es otra. Y de repente, cuando lo han decidido, no les da tiempo. ¿Y qué pasa? Que Génesis hace ¡boom! Y se hunde. Y dice que no. Entonces, todo el mundo, ¿a qué se ha tirado? A lo que conoce, a Kebelka. Tengo que ser honesta, es lo que eso estoy diciendo, que cuando hablas con la cabeza te puedes equivocar, cuando hablas con el corazón es muy difícil que te equivoques. Tengo que ser honesta. El día que se hundió Génesis, ay, me saltan los comentarios, es que no puedo, de verdad. Un segundo, porque si me pongo los comentarios, luego los leo todos, luego me pongo, los leo todos y sigo hablando con vosotros. El día que empezaron todos a pedirme distribución, todos, hubo un momento que me vi saturada, que me vi, ostras, que me asusté, pero me asusté porque, pues porque sí, porque de repente yo digo, sacar tanta producción, yo en la cocina de mi casa no estoy ya desde hace mucho tiempo, así es que dejar de decir que esto es hacer la cocina en mi casa, por Dios, esto ya se hace en mi laboratorio, en mi taller, ¿vale? Esto ya se hace aquí. Que está testado. Hay otra cosa en cuanto a lo de la etiqueta. La etiqueta, yo es que me mío. Bueno, es que no ve, mira, es que tener que entrar a tonterías, mira que me jode. Mira que me jode tener que entrar a tonterías. Es que no voy a entrar.
A ver, un segundito. Es que no puedo enseñar todo. No puedo enseñar todo porque si enseño todo doy demasiadas pistas. ¿Vale? Lo puse por ahí en un grupito, lo puse por ahí en un grupo donde contesté, ¿vale? Contesté a las tonterías de las... no es ASTMD, no, no te rectifico, no es ASTMD, no, es ASTM, D4236, punto. O sea, D es el número, D4236, y la nomenclatura es ASTM, ¿vale? Pero bueno, es que podría explicar tantas cosas. Yo oigo tonterías tan grandes dirigiéndose a mí, como diciendo, para que no se den por aludidas, pero me lo sueltan a mí, ¿vale? Tonterías tan grandes como que... Y porque es que hacer una etiqueta, donde diseñar una etiqueta para después tener que diseñar otra con el número, ¿qué problema hay? Pero si tú se lo llevas a la persona y aquí en una esquinita al mismo que tiene dices, ponme PAT de patente y el número. No tienes que diseñar una etiqueta nueva, tienes que añadir solo un número. De verdad, es que me da la sensación de que las burradas que dices te las crees una detrás de otra. Me da esa sensación, ¿vale? Que dices burradas, te las inventas y te las crees. Como cuando tenías que batir. Como que nunca hemos visto tus batidoras, pero has batido, te has tirado un año entero batiendo, guapa. Un año entero te has tirado batiendo. No, pues mira, tu marca no se iba a haber posicionado. Mira, salió Kebelka, pero si hubiera salido tú, contra mí tenían 2 vídeos, contra ti tenían un arsenal, porque lo he visto, ¿vale? Tenían un arsenal preparado. O sea, que el batacazo que te hubieran dado a ti hubiera sonado desde... ¿Dónde estás tú? ¿En Tarragona o dónde? Hasta aquí Extremadura. Hubiera sonado a lo bestia, ¿vale? Porque contra ti tenían un arsenal. Porque pensaban que tenían que atacarte a ti porque tú tenías más seguidores en YouTube y tenías tal, y yo era la menos conocida. Entonces yo creo que les despistó que fuera Kebelka. Pero bueno, lo hicieron, pero que lo hicieron porque la élite ha decidido que la marca que se queda es otra. Y las demás hay que fusilarlas. Bueno, pues cuando se lance, vais a tener que cambiar el nombre y el nombre de las creadoras, porque cuando se lance como oficial y tengáis todos los pantallazos de lo que han mandado a comprar a la gente a China, una de las de la élite, o sea, una de las de la marca, de las creadoras de la marca, no va a saber dónde meterse, porque hay agüita, conversaciones, muchísimo, muchísimo, y todo eso lo tengo yo, ¿vale? Y todo eso lo tengo yo, porque yo tengo defensores y detractores, yo tengo de todo, yo tengo de todo. Kebelka sigue, ¿vale? Kebelka no ha copiado a nadie, a nadie. Pedí perdón porque a mí me dijeron que el kit que yo saqué, el de Levi, que era de Bonnie Brown, y que Bonnie Brown se había tenido que retirar a una casa de salud con una depresión muy grande y que quería dejar de esculpir. Entonces, como artesana, me puse en su piel, porque yo sí tengo un poder de empatía muy grande, ¿vale? Entonces yo sí me puse en la piel de Bonnie Brown y creí que tenía que pedirle perdón. Y no me arrepiento. Y no me arrepiento de habérselo pedido a Bonnie Brown. O sea, yo saqué dos Levi, clones, para vender en 150, solamente vendí uno, porque yo no quiero vender bebés míos por 150 euros. No, por Dios, no lo quiero volver a hacer. El otro no lo vendí, se donó hace poco y está documentado en mi Facebook, está documentado que se donó a una residencia de ancianos, ¿vale? Entonces, Kebelka no ha copiado a nadie, Kebelka es la pionera del mercado, no es la que ha elegido la élite, no es la que ha elegido la élite, pero han dado un hueso, han dado con hueso. Kebelka ha nacido para quedarse, ¿vale? He pintado muy poquitos bebés REBORN en mi vida, habré pintado, no lo sé, 18, 15, 18, he dado muchos cursos, he pintado muy poquitos bebés. Y ahora mi proyecto, mi negocio, mi empresa, la empresa de mi casa y de la que se vive, es de Kebelka.
y Kebelka ha nacido para quedarse, ¿vale? Y yo soy dura como el alcoyano. Y si a mí me cierran una puerta, se me abren 10 ventanas. Recuerdo que cuando empezaron a caer distribuidores que empezaron a decir no y a poner el comunicado, que a posteriori yo decía, ¿qué he sentido? Pues he sentido rabia, he sentido ira, he sentido traición, he sentido... he tenido muchos sentimientos encontrados, pero me hice la pregunta y dije, Keka, sé honesta contigo, el primer sentimiento que tú notaste, ¿cuál fue? Y el primer sentimiento que yo noté fue alivio, porque digo, madre mía, esto es un gigante con pies de barro. Es que ahora me llega todo esto y si yo no puedo cumplir todos esos compromisos, entonces yo voy con mi tiendita, con mi tienda online, vendo mis kits originales, lo poco que me dejan, porque como me han puesto para que en todos lados con los clones, pues bueno, pues tengo los de Cocolet, estoy en mi proyecto haciendo ojos, estoy con mis pinturas ya hechas, probadas en el mercado y funcionando. Y ya os diré poquito a poco dónde es la página para poderlos comprar directamente. Kebelka no va a tener distribuidores, no va a tener distribuidores. Y si tiene algún distribuidor será pequeño, será pequeño. Mi padre siempre decía que cuando trabajas para el Corte Inglés te puede arruinar. Entonces, que el primer día estallara esta... ¡fua! Creo que ha sido bueno para mí, porque a lo mejor me estaba metiendo en algo demasiado grande para mí y de lo que no sabía yo si iba a poder responder. Y llegó un momento que pensé que perdía el control de mi marca, porque ya no iba a ser mi marca. Me iban a obligar a cambiar nombre para lavar imagen, me iban a obligar a tantas cosas que vi que perdía el control de mi marca. Y no, Kebelka tiene una mariposa ahí en el logo, que es el cambio, ¿vale? Ese cambio se inició, ese cambio fue, tengo que decir, una de las personas que a mí me ayudó, y perdóname que te nombre, Isabel, te tengo que nombrar, una de las personas que a mí me dijo el por qué no debería de pintar clones fue Isabel, y me lo dijo desde el cariño, desde la amistad. Isabel Torrejón, tengo una amistad con ella brutal, ¿vale? Y me dijo, algún día te puede pasar factura, y me la ha pasado. Pero, perdonad, me reservo el derecho, si alguna vez pinto, poderlos pintar o no. Pero yo no pinto bebés. Y ahora mismo Kebelka nació como una línea de pinturas y ahora ya es una tienda de suministros. Poquitos suministros, tengo unas agujitas, esponjitas, poco a poco voy a meter el pelo, porque no quiero meter el pelo malo, quiero meter el pelo bueno. Y voy metiendo poquito a poquito cosas, porque es verdad que llega mucha gente que me dice, pues Keka, para no pagar los gastos de envío y no tienes, llevo la distribución de Cocolet, que son kits originales, baratitos, barato. Y estoy con mi tienda, con mi taller, con mi proyecto, con mi marca. Os quiero agradecer a las que habéis estado siempre ahí, que sois muchísimas, muchísimas. Os quiero pedir, es que otra gran amiga me dijo no pida perdón nunca. Sí, os quiero pedir paciencia. ¿Por qué no os voy a pedir perdón? Pues claro que os voy a pedir perdón, pero sobre todo que tengáis paciencia conmigo. Sé que muchas estáis enfadadas porque llevo una semana súper despistada. Siempre me habéis visto a lo largo del año que ha habido días que he sacado 25 pedidos y siempre los habéis tenido. ¿Sabes? Siempre. Haya sacado 5, 25, no habéis tenido retrasos en vuestros envíos. Y llevo 2 semanas que estoy quedando fatal con muchísimas de vosotras, que me escribís, pero es que he estado 2 semanas que no he sido persona. Ya me he desvinculado de las cosas que me tenía que desvincular para poder volver a tomar mi negocio como yo lo quería, que era pasito a pasito. Que soy la marca pionera
y posiblemente me gaste dinero en volver a diseñar. Que no, es decirle al que me hace los vinilos, para aquí decirle, pon la pionera, porque va a ser Kebelka la marca pionera, ¿vale? La pionera. Aunque me llaméis piconera, todo eso, yo tengo la espalda muy ancha, tengo la espaldita muy ancha. Que muchísimas gracias por estar ahí, que todos tenemos muertos en el armario, que yo ahora mismo me pongo a sacar los muertos de 2 personas, me pongo como loca y ya está el equipo de investigación mandándome, porque señorita Nancy Flores, usted fue muy mala conmigo, muy mala. Entró en mi taller con malas artes, sabiendo quién yo era. No puede decirle al mundo entero que es que usted se desvinculó cuando se enteró de quién yo era. Por la boca muere el pez. Y usted ha muerto un par de veces, ¿vale? Porque la tengo pillada en un par de renuncios. Y señorita Bobiógrafo, me tendí una trampa. Quería que yo la pusiera a usted, dijera que Trubor era distribuidora de Kebelka para poder tener la excusa para decir por qué se desvinculaba, ¿vale? Pero que usted la información la manejaba desde hacía 6 meses que ya sabemos quién se la ha pasado. Entonces, que lo que habéis hecho no ha sido un escándalo, que yo de repente he metido la pata y que se ha visto envuelta en un escándalo, no. Que ha sido planeado por las que han decidido que la marca que se queda es otra. Y que Belka va a estar mientras que ustedes quieran que esté, ¿vale? Y que retomaremos nuevamente los directos. ¡Ay, por cierto! Ese bebé que decís que he pintado, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Espera, que voy a por él. Que creo que es el que voy a poner de carátula. Creo que lo voy a poner de carátula, porque cuando lo vean van a entrar toditas, vamos, en cuanto lo vean van a entrar todas a decir ¡otro clown! Esto yo no sé quién es. Ahora ya me han dicho que es Astindol. Es que no lo sé, os digo de verdad, que es que estoy muy desvinculada de la industria REBORN, que estoy muy desvinculada, que me hablan de cosas que a veces me hablan de chino. Yo no sé lo que es. Sí, ya me han informado que no es un clon, que no es un clon, que es una marca de juguetes, que es una marca de juguetes, que hicieron esto, pues como puede ser un Antonio Juan o esto, pero que tampoco lo sabía, que han visto solo una carátula. Si hubieran visto el vídeo, como vieron todas las niñas que estaban en la restauración, que veis que lo tengo tal cual estaba, que no le he hecho nada más, porque esta restauración empezó con ustedes y tiene que terminar con ustedes, ¿vale? Pero que esto, las niñas saben que cuando lo despinté ni siquiera era un rebord, que las extremidades eran de muñeco y que esto era de vinilo. Con lo cual, esto es alguien que lo hizo y que yo lo compré en un mercadillo tirado en una manta, estaba en una manta y dije, pues mira, pues lo voy a coger pues para el vídeo de YouTube, para enseñar a las niñas a ver cómo podemos hacer una restauración complicada, porque os acordáis que estábamos cosiendo y todo el ojo. Otra cosa que se ha dicho, que he borrado vídeos. No, a ver, yo soy una cabeza loca, los voy a volver a poner, todos los que he borrado se van a volver a subir, no los he borrado, solamente los he puesto ocultos, porque no los he borrado, porque no me arrepiento de ellos, pero soy un poquito una cabeza loca, y las que estáis aquí, sabéis que colgaba las fiestas de mi pueblo por ahí, con la copa en la mano, dando brincos, que colgaban mis TikToks diciendo, ¿qué es lo que te gusta de las fiestas de tu pueblo? La morcilla, la Virgen, ¿verdad? ¿El qué? O sea, esas pamplinadas que yo subía, pues alguna persona que sé que me quiere, me dijo, Keka, tienes que dar una imagen seria, porque ahora que Belka se lanza al mundo, entonces borra esos vídeos porque tú tienes que dar una imagen seria, que tienes que salir pintada, peinada, y las tonterías no hacerlas. Y entonces hice caso y borré esas tonterías, pero vamos, que es que lo que he borrado son, que las que estéis aquí y los habéis visto en los directos, son las fiestas de mi pueblo y los TikToks haciendo el chorra, imitando a la Belén Esteban, ¿vale? Pero que bueno, los voy a volver a poner públicos, porque como la Keka no tiene que avergonzarse absolutamente de nada, que lean lo que es el mundo REBORN. A ver, esto, Rocío, precisamente lo cogí por eso, porque pensé que era hacerle un homenaje al mundo REBORN. O sea, yo de repente me encuentro una muñeca ahí tirada en una manta en un mercadillo, que la compré por
no sé, baratísimo. Y lo cogí y dije, bueno, pues para rememorar eso, pues cuando en Alemania los bebés reborn se hacían de trozos de muñecos. Pero bueno, en el escándalo que han puesto mío de los clones, lo que han dicho es, y dice 2 años, y este año en junio estaba pintando una copia, señores, que no es una copia, que esto no es un clon, que es un muñeco que me compré en un mercadillo, por Dios. Tengamos un poquito de inteligencia emocional. Ya no la pido, ya no se pido inteligencia de la de verdad, de la del intelecto, sí, la emocional. Porque de verdad es que entré en una espiral para hacerme daño que al final se os va a volver en contra. Nancy, que te espero a la vuelta de la esquina, que yo sé por qué has hecho esto, pero que todas las mexicanas van a saber cómo querías tú que hiciéramos el curso en México y por qué tú ibas a llevar la distribución, que luego me alegré de que no, porque yo tenía otros compromisos en México, pero el por qué usted y yo rompimos las negociaciones no es porque si usted se enteró, no es porque usted se enteró que yo pintaba clones. Por lo que usted y yo rompimos las negociaciones es porque usted quería estafar a sus niñas y me quería hacer cómplice de ello y no entré por el aro. Pero que está todo escrito, ¿eh? Que está todo escrito. Escrito y en audio, porque yo también tengo audios, ¿vale? Entonces, audios que tengo para las que quieran saber. La que piense que yo he copiado, porque una niña yo le decía que los rojos me oxidaban y ella decía que ese problema lo tuvo con los amarillos. Ese audio ha corrido. Bueno, pues yo os enseñaré donde yo detecté que esa persona me estaba sacando información y que no me estaba dando ninguna, ¿vale? Que me estaba sacando toda la que podía y que no me estaba dando ninguna. Y en ese momento es cuando yo me enfadé, y me enfadé mucho, ¿vale? Y la gente que me conoce lo sabe, que me quedé a cuadros. Hay mucha gente que me dijo, Keka, ya te lo dije que no era trigo limpio, pero no me lo quise creer. No me lo quise creer. Y lo tengo. Porque aquí todos tenemos muertecitos en el armario. Que os quiero, chicas, que tengo el corazón contento, lleno de alegría. Tengo el corazón contento desde aquel momento en que viniste a mí y que sabéis que me tenéis para todo lo que necesitáis y más. Un beso muy grande, mis niñas, que os quiero mucho. Y ahora a ver si yo sé... Ah, no, voy a leer los mensajes. A ver, un momentito, a ver si puedo leer los mensajes. Ay, creo que los voy a tener que leer desde el otro. Espera. Que gire el dispositivo, ¿para dónde? ¿Aquí? ¿Aquí? No sé si ahora si me veis o no. Voy a ver en el otro. Voy a leer todos los mensajes por si os tengo que contestar alguno. Y ya, por eso ya doy por finalizada la... En cuanto os conteste, que sabéis que conmigo no tenéis que preguntar en directo ni nada, que conmigo no tenéis que dar la cara nunca, que ya estoy yo para darla, que conmigo estáis todas absolutamente cumplidas, ¿vale? Pero voy a ver los chats en directo antes de colgaros. Y así voy a ver. Pues a mí me gusta verte como eres, ¿no? Rocío, te quiero. No sé por qué te vi en esos directos y yo pintaré. Yo me reservo el derecho, Rocío, a cuando decida pintar clones, que no tenga nadie que me venga a decir que no, y cuando decida pintar originales, que no tenga nadie a decir, mira, ahora, no, es que me reservo el derecho a pintar lo que me dé la gana. Lo que me dé la gana. Creo que con la edad que tengo ese derecho me lo he ganado. Y a ver si te encuentro el YouTube para ver si os leo a todos, ¿vale? Mi consejo, fijaros, visto lo visto, es que no os pronunciéis. Que le deis a la élite lo que quiere, que les digáis lo que quieren oír y que luego hagáis lo que os dé la gana. Pero que digáis lo que... ¿Por qué? Porque el día de mañana, mirad, a mí me han querido hundir mi empresa. Porque se las guardan todas. ¿Vale? Entonces yo no, lo que sí yo quiero es fuera de mi vida la gente rencorosa. La gente que no olvida la quiero fuera de mi vida. La gente rencorosa no
no la quiero, ¿vale? Porque la gente rencorosa, a ver, y haré más directos y demás cosas, no solamente de pintar o no pintar, entraré, haré reflexiones y voy a empezar a hacer lo que me dé la gana. Tengo libre albedrío y quiero utilizarlo, porque además ese me lo dio Dios. Es que así, a mí se me ha cuestionado mi integridad. Es que mi integridad se la debo a mis padres, no a 4 personas. Es que, ¿cómo haces esto? Pues porque me da la gana, porque me da la gana. Y que cada uno haga lo que... A ver, voy a ver el chat. ¿Se ve el chat en directo o no? ¿Dónde lo puedo ver? Ah, si yo me pongo aquí en YouTube, yo tengo que ver el chat, ¿no? Si no puedo ver el chat, luego sabéis que os contesto. No. Venga, Rocío, no te... bueno, no te digo nada, luego te lo digo por privado. ¿Vale? No veo lo que... No veo el... Creo que no puedo ver el chat. A ver, voy a hacer la chat en directo, todos los mensajes. Vale, aquí los tengo. Ahora sí. Os contesto, ¿vale? A los más relevantes y ya casi que os dejo. Yo también me alegro de verte. Paula, tú ya sabes que yo tengo kits originales accesibles. Ahora sí. Gracias, mi niña. Yo sé que me estáis apoyando muchísimas, muchísimas. Y ya está, ¿vale? Que os mando un beso muy grande. Que os mando un beso muy grande. Que voy a poner, compartir, por favor, poner este enlace y compartirlo en todos los sitios, porque este vídeo sí tengo mucho interés en que se vea. No me importa que me pongáis dedo para arriba o dedo para abajo, pero sí os pido que reaccionéis. Me da igual con dedo para arriba que con dedo para abajo, pero sí que os pido que me reaccionéis a él, porque si habéis sido capaces, muchas, y esto lo digo por las que lo van a tener que traducir, porque lo voy a poner en todos los idiomas, que se pueda traducir. Si habéis sido capaces de opinar cuando pensabais que hundíais mi marca, dejad vuestro último comentario, dejadlo. Kebelka no se hunde, Kebelka sigue porque tiene una mamá muy cabezona y yo soy su mamá, ¿vale? Que un beso muy grande, que os quiero un montonazo y que voy a seguir porque me tenéis aquí, que como no saqué hoy vuestro pedido, ya sí que me vais a matar. Y que me disculpéis, de verdad, me disculpéis y me tengáis paciencia, que sé que os he tenido un poquito enfadadas estas 2 semanas porque no salían los pedidos, pero mi cabeza estaba con unos picos muy altos, muy bajos, no me gustaba ver más así, ¿vale? Un beso muy grande, que os quiero y que tengo el corazón contento.